Las numerosas investigaciones hacen referencias al efecto cancerígeno de las radiaciones electromagnéticas. ¿Las radiaciones electromagnéticas nos afectan? Primero que nada, tenemos que entender qué es una radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que se propagan a través del espacio, transportando energía. Estas ondas viajan incluso en el vacío a la velocidad de la luz, a diferencia de otros tipos de onda como el sonido que necesitan un medio material para propagarse. El calor de un fuego que arde, la luz del sol, los rayos X que utiliza tu médico, así como la energía que utiliza un microondas para cocinar la comida, son diferentes tipos de radiación electromagnética. Antes de adentrarnos bien en el tema, es importante comprender 4 parámetros básicos para evitar confusiones que son muy comunes. El primer concepto es la longitud de onda. Esta se refiere a la distancia que existe entre dos puntos exactamente iguales en la onda y se suele medir en nanómetros o en Armstrongs. Cabe destacar que Armstrong es una medida de longitud, nada tiene que ver con una medida de energía, ni con un péndulo, ni con las varas de Saori, ¿no? Estamos hablando 100% de ciencia y de algo totalmente demostrable. El segundo término es el periodo, es el tiempo que tarda la onda en llegar de un punto a otro idéntico, es decir, es el tiempo que tarda en viajar una longitud de onda. La frecuencia es el número de ciclos en un segundo, que es medido en hertz, y se calcula dividiendo la velocidad de la onda entre la longitud de onda. Y ahora lo más importante que nos atañe en el tema es la energía de la onda. Esta se calcula muy simple multiplicando la frecuencia por la constante de Planck. Ya aquí abajo te dejo el dato sobre la constante de Planck. Es muy importante también no confundir la energía de los fotones con su luminosidad, pues a mayor fotones, mayor luminosidad, y a mayor frecuencia, mayor energía y menor longitud de onda. Hablando de un haz de luz, puede ser muy intenso y tener menor energía que otro rayo de luz a una frecuencia más alta con menos fotones, aunque no lo veamos incluso. Ahora el tema principal es saber si hay efectos nocivos en la salud. Y bueno, según investigaciones recopiladas de Biomundi en el 2009, Biomundi es un organismo que pertenece a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada y que después en 2011 la OMS respalda. Sí existen efectos adversos en organismos vivos y en humanos. Lo importante es saber que el espectro electromagnético se divide en dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son de alta frecuencia y de longitud de onda muy corta, recordemos los primeros temas, cuya energía es capaz de romper uniones químicas, y las no ionizantes, que son frecuencias bajas y longitudes de onda largas, no logran romper las uniones químicas. Esto no quiere decir que alguna de las dos no es nociva. Los campos electromagnéticos siempre han estado presentes naturalmente. Las galaxias, el sol, las estrellas son campos a los que siempre estamos sometidos y que a veces se hacen más intensos, por ejemplo, durante tormentas eléctricas. Pero a estos campos naturales se le han agregado otro tipo de ondas artificiales creados por el hombre que nos exponen a diario a una radiación adicional, como son los casos del sector de la electrónica, las telecomunicaciones, con frecuencias que van hasta los 10 terahertz, es decir, 10 billones de hertz, frecuencias de la telefonía móvil y las microondas tan usadas. Las radiaciones electromagnéticas sí conllevan un peligro de efectos biológicos que pueden desencadenar efectos adversos para la salud. Las radiaciones entre los 30 kHz y los 300 MHz y las microondas entre los 300 MHz y 300 GHz provocan vibraciones moleculares que producen calor, de ahí su empleo en el horno de microondas, con la cual se pueden producir incluso hasta quemaduras, dependiendo de la cantidad de radiación. Ahora, la influencia de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud se presenta en tres tipos. Los efectos térmicos, que es cuando la energía electromagnética causa un aumento medible de la temperatura del objeto o persona. Eso se produce por un cambio en la orientación espacial, una oscilación de las moléculas bipolares, principalmente en el agua y en los iones. Recordemos que somos gran parte agua. La energía electromagnética pasa a calórica, se convierte en calórica, y los tejidos se calientan. Los órganos más afectados por una radiación electromagnética de este tipo son los de poca irrigación, como el cristalino, el humor vítreo del ojo, los órganos parenquimatosos y otros como el hígado, el páncreas, ganglios linfáticos, las gónadas y los órganos huecos como lo son el estómago, la vesícula, la vejiga. Y todos estos efectos lo que provocan en fisiología son respuestas termorreguladoras que incluyen menor capacidad para hacer tareas físicas y psíquicas o mentales.
Los efectos no térmicos, estos se dan cuando la energía no es suficiente para elevar la temperatura, pero esto no quiere decir que no sean nocivos. Hay evidencias de que exposiciones prolongadas a baja intensidad no producen calentamiento significativo, pero inducen corrientes y campos eléctricos en los tejidos, afectando sobre todo al sistema nervioso, cuyo funcionamiento es 100% eléctrico, ¿no? Los efectos atérmicos, que se producen cuando, aunque hay energía suficiente para causar un aumento en la temperatura corporal, no se observa debido al enfriamiento ambiental. Este es un tema que puede ser controversial, pero estudios científicos en humanos y en animales demuestran que este tipo de radiación afecta el estado de salud de las personas expuestas. A partir, por ejemplo, de 1996, con el inicio de ciertos nuevos tipos de trabajos, principalmente en Europa, se describe la existencia de síntomas muy específicos entre trabajadores y personal militar expuestos crónicamente a radiaciones electromagnéticas de hiperfrecuencias. Y se describe por primera vez el concepto denominado enfermedad de las radiofrecuencias como una realidad médica, la cual se caracteriza por 3 tipos de síndrome. El síndrome asténico, que produce fatiga, irritabilidad, cefalia, náuseas y anorexia. El síndrome distónico cardiovascular, que causa modificaciones de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por eso ahora vemos mucha hipertensión. El síndrome diencefálico, que causa somnolencia o insomnio también y alteraciones sensoriales. Además de riesgos como contraer cataratas, modificaciones del electroencefalograma, cáncer y el aumento de hasta 2.4 veces el riesgo de tumores cerebrales. Igualmente en 1996, un estudio del gobierno australiano indicó que a 200 metros de una estación de telefonía móvil, las personas expuestas presentaban fatiga crónica, alergias, alteraciones del sueño, síntomas de estos 3 síndromes. Ahora aparece el tema del cáncer, ¿no?, que nos preocupa a todos, pues numerosas investigaciones hacen referencias al efecto cancerígeno de las radiaciones electromagnéticas, fundamentalmente diferentes tipos de leucemia. Hace pocos años se publicó un informe elaborado por la Junta Nacional Británica de Protección contra las Radiaciones, donde se reconoce oficialmente la relación entre la exposición a baja y alta frecuencia y aparición de leucemia infantil. Otros estudios destacan incremento en el cáncer de cerebro, leucemias y otros tipos de tumores. El Schwarzenberg Study puso de manifiesto alteraciones del sueño y disminución de la melatonina, lo que muestra la sensibilidad del cerebro a las radiaciones electromagnéticas, reduciendo la neurohormona melatonina involucrada en la regulación del sueño y el cáncer. Ya se empieza a ver el efecto directo, ¿no? Estudios como Hawaii North Sydney Leukemia Study y el United Kingdom Regional TV Tower Study, junto al Supra Tower Study, demostraron una elevada tasa de incidencia de leucemias en niños y adultos que vivían en las proximidades de torres de emisión de radio. Sobre la exposición crónica al radar se destacan los estudios de Rabinet y otros en los 80s como el Korean World, que tras analizar 40.000 marinos puso de manifiesto una relación directa entre la tasa de mortalidad y cáncer respiratorio en función al nivel de exposición. Por otro lado, el Goldsmith evidenció una elevada mutagénesis y carcinogénesis entre los empleados de la embajada americana en Moscú, que fueron expuestos crónicamente a una señal de radar en el rango de apenas de 2 a 8 microwatts por centímetro cuadrado, es una potencia muy baja. Entre los posibles mecanismos involucrados en estos procesos se menciona la función que desempeña la melatonina y su glándula secretora, la glándula pineal, con evidencias de que las radiaciones electromagnéticas disminuyen la secreción nocturna de la melatonina, lo que favorece la acción de los radicales libres y la aparición de tumores. Además de que la disminución de melatonina incrementa los niveles de estrógenos circulantes en la sangre, lo cual favorece la aparición de tumores estrógenos dependientes como el cáncer de mama, también muy común hoy en día o más común que antes. Por razones probablemente económicas en torno a esta temática, muchos países aún no tienen una legislación jurídica que regule la exposición y varios organismos internacionales como la OMS solo recomiendan lo que se conoce ahora como la evitación prudente, en espera de conclusiones más certeras, según ellos, ¿no? Parece que están evitando el tema y solo la respuesta que dan es una recomendación de evitar las radiaciones. Si no hubiera riesgo, no necesitarían hacer esa recomendación.
Afortunadamente hay métodos en los que nos podemos proteger incluso de las nuevas tecnologías como la 5G. Hemos hecho pruebas en nuestros dispositivos pránicos Metayantra mediante el uso de herramientas como el detector de campo electromagnético, el analizador de espectro, usando diversos tipos de antenas de radiación y medidores de iones también. Demostramos un efecto de protección contra toda radiación, como les mencionaba, incluyendo la 5G. Por aquí te dejo ligas relacionadas a las pruebas y a un video donde explico un poco cómo funciona, cómo se lleva a cabo esta protección. Muchas gracias por ver el video y no olvides suscribirte al canal y dar clic en la campanita para recibir más notificaciones. Seguiremos publicando más información al respecto y uniendo siempre la ciencia con lo místico, que no van peleados. Bendiciones. Audio Jungle.